Así que, bueno, les saluda Bruno Masi a todos ustedes, a los amigos y amigas que están acá en nuestro país y que están en el mundo entero, porque a través de estos canales, el canal específico de BM Online y la radio específica BM Online, todo esto audiovisualmente en vivo llega a latitudes diversas del planeta, así que todo el mundo está pendiente de lo que nosotros hacemos acá o hagamos acá de lunes a viernes de 9 a 13. Y ahora tenemos una primera visita muy cordial, un señor que tiene un background interesantísimo. Él es director y socio del ICA en este caso, pero él tiene un PhD en gobierno, una maestría en administración pública a través de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Es cofundador del Tereré Cómplice, una plataforma significativa para el análisis político en Paraguay. Además es investigador categorizado en CONACYT, PRONI también, y a lo largo de su carrera ha demostrado un compromiso constante con el desarrollo sostenible y la mejora de la gobernanza en Paraguay, siendo un referente en el análisis y la implementación de políticas públicas efectivas. Y es destacado profesional en el ámbito de la asesoría, gestión e investigación, trabajando con organizaciones tanto nacionales como internacionales. En el ICA lidera un equipo que proporciona inteligencia estratégica a firmas, a organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales, ayudándoles a tomar decisiones informadas, actualizadas y efectivas. El ICA es Instituto Consultoría Estratégica, pero las siglas es Instituto de Comunicación. Instituto de Comunicación. Bueno, y él también, vamos a aplaudir aquí a nuestro invitado. Muchas gracias. El doctor José Tomás Sánchez. ¿Doctor se te dice a vos? ¿O licenciado? No, doctor. Doctor. Costó. Doctor, claro. De ciencias políticas, ¿verdad? Ciencias políticas, sí. Doctor José Tomás Sánchez, director y socio de ICA Consultoría Estratégica, y además fue ministro de la Función Pública en el gobierno de Fernando Lugo, con un PhD en ciencias políticas, nada más y nada menos. Añares ya de eso. Añares, bueno, y acá también en nuestro centro de comunicación hace muchos años realizamos un informe con la participación de él, de este doctor que está con nosotros acá, joven, muy joven, 44 años, y todo lo que hizo ya en su vida y todo lo que va a prodigar aún. Y Giovanna Guyari, que también estuvo en aquel momento trabajando con nosotros y organizando lo que después fue todo un documental muy bien hecho, ¿verdad? Elaborado justamente. Y acá José Tomás Sánchez Gómez tuvo la participación directa a través de sus informes de aquel trabajo, de aquel material. Saludos a la amiga Giovanna. Giovanna, claro. Saludos a Giovanna y a su hermana también, por supuesto, y a toda la familia. Guyari López, en este caso, recordando a la querida Nila López. Adriana y Giovanna son hijas y muy talentosas de la querida Nila López. Y aquí también va el saludo para Julio Spinzi, desde aquí, el gran compañero de Nila de muchísimos años y el que también
las crió a estas chicas, entre paréntesis, acompañó a la crianza de estas chicas, que hoy son grandes profesionales, evidentemente, ¿verdad? Bueno, José Tomás Sánchez Gómez, estamos en un momento en que se cierra el año, justamente, digamos, es momento de hacer un balance sobre lo que fue este 2024. Estamos en el tercer día del último mes del 2024, hoy es 3 de diciembre, y a través de lo que ustedes hacen ahí en el ICA, en este Instituto de Comunicación, ¿qué nos puedes brindar, digamos? Hicieron encuestas últimas, seguramente, apostando a esferas disímiles para tratar de auscultar las realidades en estas esferas, la satisfacción con o para el gobierno por parte de la ciudadanía, un análisis histórico de opinión pública. Así que es importante conocer esto y te cedo la posta, la palabra, y vos vas a llevar adelante todo esto que obviamente pusiste toda la carne al asador para realizarlo, para que se cristalice a través de datos, porque hay mucha gente que quiere saber nuestra realidad hoy. ¿Cuál es nuestra realidad? A ver, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Bruno, por la invitación, por volver aquí después de mucho tiempo. 20 años, yo creo que por ahí. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Sí. También un saludo a mi colega Larisa Chase. A Larisa Chase, que la invitamos, que es hermosa Larisa Chase. Con quien estamos muy sólida intelectualmente. Muy sólida, claro. Y no quiere venir, ella va a ese. Yo creo que sí va a querer venir. Yo creo que hoy estaba con muchas tareas de otros proyectos que estamos realizando desde ICA. Y como esta semana me tocó presentar algunos trabajos de las investigaciones que vamos haciendo, que una esta es la que vieron en pantalla ya algo, en Dende, y también hemos comenzado a publicar sobre este comparativo del inicio de Peña comparando con 10 años atrás. Normalmente no se ven publicaciones de este tipo en Paraguay. Y donde además mostramos el grado de satisfacción e insatisfacción o de neutralidad respecto al gobierno, cómo se cruza con otras variables. Entonces, claro, por eso que Larisa dice, anda a hablar vos de que estuviste hablando de eso. ¿Qué pasaba hace 10 años? Claro, hace 10 años... En tal cosa, en tal otra. Si podemos ver el cuadro que compara una década de... Ahí vemos. Ese es el cuadro. El nivel de satisfacción e insatisfacción del anterior. El de las barras. Acá vemos que Peña, estos datos son tomados en su primer semestre, es entrado también el año 2024. Todavía no tomamos cómo cierra el año, pero yo creo que como está el tema con el Congreso, este tema de Elton John que estuviste mencionando, no me rompas el corazón. Yo creo que Peña la de estar cantando en el Congreso, por favor, no me rompan el corazón en esta administración, ¿verdad? Porque Metal, digamos, es el foco indiscutible de las crisis o de las tensiones, por así decir, por las que pasa el gobierno. Pero bueno, mirábamos cómo a lo largo de los años de esta década, el nivel de satisfacción, que es la barra más clara, amarilla abajo, Peña comienza con un nivel más bajo comparando con los inicios de Abdo y de Cartes. Así. Y de hecho Cartes comienza con un nivel de satisfacción muy alto. Recordemos también el contexto de justamente la caída de Lugo, el gobierno que concluye el mandato, el gobierno de Federico Franco concluye el mandato con muchos cuestionamientos, la crisis del Mercosur. Entonces Cartes gana... El inicio de Cartes fue en el 2013.
2013. En el 2013. En el Ahí 2013. vemos con más del hace 50%. Hace 10 años, claro. Hace 10 años. Qué coincidencia, hace 10 años. Sí. Y claro, tenemos también la posibilidad de comparar dos gobiernos del mismo movimiento político. ¿Verdad? Porque en Paraguay, desde el 89, han ganado los colorados 7 de 8 elecciones. Sí. Pero siempre fueron facciones distintas, Sí. salvo en el 2013 y en el 2023. Sí. Entonces también nos permite comparar a la misma facción política o el mismo movimiento político en el gobierno. Bueno, entonces vemos cómo el nivel de satisfacción fue bajando relativamente. Hubo alguna volatilidad en el 2015, el año en el que Cartes es contestado dentro del Partido Colorado. Mario Abdo Benítez se candidata a la interna, termina derrotado, pero comienza la contestación al movimiento Nuevo Colorado. 2016 vuelve a retomar impulso el gobierno, pero vuelve a caer en el 2017, que es, digamos, el año de los golpes del cartismo. Sí. Recibe 2 golpes fuertes. Uno es el freno a la reelección y el otro es la derrota en diciembre del 2017 en la interna colorada para la presidencia de Mario Abdo Santiago Peña pierde contra Mario Abdo Benítez, ¿verdad? En el 2017. En el 2017. Después ya al final del gobierno Cartes comienza Mario Abdo. Ojo que esta pregunta es satisfacción del gobierno con el gobierno. No es con la figura del presidente nomás, que es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Otra pregunta. Con el gobierno es un poco más amplio, la gente evalúa un poco más el gobierno en su conjunto, los ministros, pero es la pregunta que hacemos sistemáticamente hace varios años. Satisfacción con el gobierno. Con el gobierno. Eso es muy importante. Análisis porque histórico en general, de opinión pública. En general los presidentes están más altos que el gobierno. Pero vemos que Mario Abdo le toca también un año terrible, que fue el 2019. Comienza más alto que Peña en el 2018 con 30% de satisfacción. Pero en 2019 fue un año terrible, año de sequía, año de incendio, año del acta de Itaipú, año de juicio político. Que se lo salva, milagrosamente. Era al contrario del todo el mundo te quiere Romerito, ¿verdad? Claro. ¿Quién le quiere a Mario Abdo? Era ese año terrible. Y después repunta en el 2020 con la pandemia, a pesar de que hoy hay como miradas cruzadas sobre si fueron buenas o no las medidas de salud del gobierno. Sin duda, en ese momento Paraguay se destacó por digamos, tomar iniciativas de política pública que permitieron, a mi juicio, salvar vidas, ¿verdad? Claro. Ahí él retoma y se estabiliza el nivel de satisfacción con el gobierno entre el 27 y el 25% de Peña. Hay que ver qué pasa qué pasa después. Pero es interesante también que lo que cae con el inicio de Peña, me refiero al primer semestre, es el nivel de insatisfacción, que estaba en 63% en el último año de puramente Abdo, digamos, el 2022. Y el nivel de insatisfacción baja de 63% a 49%, lo cual muestra que la gente se muestra abierta, o relativamente abierta, a ver qué va a proponer Peña. O sea, ¿verdad? Lo de ustedes es... ocultaron, digamos ustedes, 6 meses del actual gobierno de Peña. Y ahora estamos por iniciar... Los primeros 6 meses. Los primeros 6 meses. O sea, sí, este trabajo es de los primeros 6 meses de Santiago Peña. Así es. Y después, si seguimos adelante, lo que vemos es, en este siguiente gráfico, vemos cómo el nivel de satisfacción con el gobierno, Bruno, no depende solamente de la figura del presidente o de los ministros, también tiene una correlación con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, si miramos cómo estábamos en la época de Cartes, con un crecimiento alto, y ese crecimiento va bajando, ese ritmo de crecimiento va bajando, porque es también el 2014-2015, el periodo en que en toda la región en realidad está cayendo la economía, estira para abajo el nivel de satisfacción con el gobierno. Y luego, entre el 2017 al 2023, fíjate que es un arriba para abajo, la línea gris que es del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y cómo eso, mueve también el nivel de satisfacción con el gobierno. O sea, hay una correlación ahí, no es absoluta, pero hay algo. Siguiente. También cruzamos el nivel de insatisfacción con otra variable importante, Bruno, que desempleo. El desempleo.
Es decir, cómo esto por ahí hay gente que responsabiliza más al gobierno, pero evidentemente tiene que ver con el ritmo y el pulso de la economía también. Y el desempleo también se mueve junto con el nivel de insatisfacción. Tasa de desempleo, sí. Insatisfacción con el gobierno actual. Sí. Hay una correlación también de las dos líneas ahí, si vemos. Sí. Entonces, y nosotros proponemos esta reflexión de ver cómo estamos. El nivel de empleo, si bien es quizás lo que menos se discute, Bruno, el INE reporta datos interesantes de mucha volatilidad y pérdida de empleo en el sector primario, por ejemplo, que sucedió este año. Entonces hay que ver el sector primario, sobre todo femenino. Hay una devastación de empleo femenino de por lo menos 40.000 puestos laborales respecto al año pasado. Sí. O sea, respecto al año pasado, bajaron entonces los 40.000 es mucho. 40.000. En comparación con el año pasado, pero comparan trimestre con trimestre, ¿entendés? Después el trimestre pasado el año pasado fue subiendo y acá también fue subiendo hacia fin de año, pero ahora trimestre con trimestre hay por lo menos 40.000 puestos perdidos. ¿Y por qué las mujeres son las afectadas? Y eso, lo que yo escuché de algunos economistas, porque es en el sector primario. Algunos dicen, no, esto es lo que pasa, es que la ley esta que protege a las mujeres durante el embarazo hizo que se les despida mucho. Pero no es en el sector comercio, en el sector industrial, sino en el sector primario donde hay mucho subempleo y mucha... que tiene que ver más con la parte agrícola ganadera. Que parece ser que nuestras ciudades que más crecieron en Paraguay en los últimos años, que no son Asunción, no es Encarnación, no es Ciudades, son las ciudades llamadas intermedias. Santa Rosa de la Guaraú, Misiones, San Juan Bautista. Estas ciudades de la franja del medio fueron las que más crecieron. En estas ciudades que no dejaban de ser agrícolas, lo que sucedió es que el hombre tuvo moto y se fue a trabajar a una estación de servicio, sí a recibir salario, y ¿quién se queda en la casa o en las tierras que fueron asignadas en la época de la reforma agraria? Esos 20, 30 hectáreas se queda la mujer. A cargo de lo poco que se está produciendo a nivel agrícola, pero también con algo de ganado. Algo de ganado, digo, en el sentido de que cómo se ahorra, cuál es la caja de ahorro, como dice Manuel Ferreira, cuál es la caja de ahorro del pobre. La caja de ahorro del pobre es una vaca en la casa. Comprar una vaca, tener ahí 1 o 2 animales, ¿verdad? Con la pérdida del valor de la carne, no de exportación a nivel frigorífico, sino a nivel de la carne en el mercado local para el productor. Del día a día. Para el productor, porque para el consumidor se encarece cada vez más la carne, ¿verdad? Para el productor, el kilogramo de carne con la pérdida de ese valor, eso posiblemente afectó al ámbito femenino, que es del trabajo femenino que se hace. Esta es una hipótesis que escuché, estoy reiterando, que se hace cargo de la tierra ahí porque el marido se va a trabajar afuera, ¿verdad? Entonces eso es lo que pudo haber estado pasando, pero reiteraba nomás que tenemos que ver qué pasa este año con el desempleo, y sobre todo no tanto con el desempleo absoluto, sino con la subocupación y la calidad del trabajo, ¿verdad? La mujer tiene que no solamente tomar las tareas del varón que se ausenta, sino también tiene que manejar la casa, cocinar, esto, lo otro, criar a los hijos al mismo tiempo, o sea que tiene varias tareas, varios roles, ¿verdad? Menos mal que eso fue digamos algo que también destaca mucho, le continúo citando a Manuel Ferreira, es que el tema de la extensión de la escolaridad, que los chicos se vayan a la escuela, permitió también que la mujer pueda hacer labores económicas, ¿verdad? Y el hecho de que el agua corriente haya llegado también a más casas permitió que dejen de ir la mujer y los chicos a buscar agua al arroyo. Antes se hacía así. Antes se hacía, ¿verdad? Ahora todavía se hace en un porcentaje menor, seguramente. Menor, pero disminuyó mucho eso respecto al 2002 para acá. En fin, eso es uno de los puntos que estábamos analizando. Lo otro que también estuvimos mirando, Bruno, es, no sé si podemos ver las láminas de riesgo país. También era como pensar para el de riesgo país. Pensar para el 2025 qué es lo que tenemos que cuidar como país, ¿verdad? Entonces estábamos mirando. Estas líneas muestran dónde está Paraguay hoy en la calificación de riesgo país según las 3 calificadoras más importantes, Standard & Poor's, Fitch y Moody's.
y viendo que Moody's es la única que nos dio grado de inversión, que es el piso 11, un edificio de 20 pisos, llegamos al piso 11 con Moody's. Es decir, estamos todavía a mitad de tabla, Bruno, y esto no está escrito sobre piedra. Podríamos perder el grado de inversión si no cuidamos. Claro. Y si no mejoramos algunas cuestiones, que es lo que mostramos también en este análisis. ¿Qué hay que cuidar, por ejemplo? Ahora vamos a ver. A ver. Hay que cuidar. Estas son las variables claves que se fijan las calificadoras en general. Que son, por ejemplo, estabilidad política y ausencia de violencia. Ahí no estamos tan mal. No estamos muy bien, pero no estamos tan mal, ¿verdad? Estamos de 0 para la derecha, es decir, estamos en positivo. Sí. Después otro indicador es voz ciudadana y rendición de cuentas. No estamos tan bien, pero no estamos negativos. En donde estamos negativos son las 3 variables que vienen para abajo. Calidad de la regulación. Calidad de la regulación, efectividad del gobierno, Estado de Derecho y control de la corrupción. Ahí en control de la corrupción lo que estamos mal. ¿Qué es lo que dicen las calificadoras de por qué es importante controlar la corrupción? ¿Cuál es el interés económico ahí? No es una cuestión moral, sino que si no hay control de la corrupción y el uso de los recursos públicos se desperdicia, se mal utiliza o no logra, o la clase política no logra pensar como un Estado, digamos, burocrático racional, que dice, por ejemplo, no sé, tenemos que arreglar acá los fondos jubilatorios porque esa es la deuda más grande, ¿verdad? Pero eso no está en agenda. Pero digamos, si la gente está, si la clase política y el sector público está muy abocado a la corrupción, tiende a no mirar los intereses del gasto y por lo tanto, dicen la calificadora, hay menos chance de que nos paguen. Que se pague, mejor que nos paguen, no que nos paguen, que paguen sus deudas y sus compromisos, ¿verdad? Por eso que es importante controlar. ¿Y dónde entra acá la salud y la educación, por ejemplo? Todavía no. Y efectividad del gobierno. Por acá, el control de la corrupción es donde miramos a nivel comparado a dónde estamos. Vamos a otra lámina. Y lo que era hace 10 años, acá. Control de la corrupción. Y control, espera, acá, digo, papá, ¿dónde estamos parados? ¿Nos parecemos más a Uruguay y Chile o nos parecemos más a Venezuela en esto, Bruno? ¿Qué vos decís? Bueno, a lo último. Y bueno, estamos realmente, tenemos que pensar, es la medición del 2023, la última reportada por el Banco Mundial, pero... Indicador de control de la corrupción en la región año 2023. Bueno, y aparecen acá países como Uruguay, que tiene un 1,57 de lucha seguramente, ¿verdad?, contra la corrupción. Después llega, de mecanismos institucionales para reducir el margen de corrupción. Después llega Chile en segundo lugar. Una justicia independiente, por ejemplo. 0,97. Después Colombia, menos 0,31. Argentina, menos 0,36. Brasil, menos 0,50. Ecuador, menos 0,65. Perú, menos 0,72. Bolivia, menos 0,84. Paraguay, menos 1,06. Y Venezuela, menos 1,69. Es decir, estamos más en el polo problemático. Antes de Venezuela, entonces no sé. Más cerca de Venezuela que de Uruguay y Chile. Qué bárbaro. Que tiene mucho que ver con la calidad de nuestro árbitro. ¿Quién es el árbitro de los conflictos y del derecho en Paraguay? El Poder Judicial. Poder Judicial. Y ahí tenemos, en los 35 años de democracia... Ese es el cuello de botella. Ese es el cuello de botella. Ese es el poder del Estado que menos progresó. El Congreso, con todas sus dificultades, un Congreso que del 88, por así decir, de la época de la dictadura, para acá mejoró. Hoy elegimos un Congreso y con todos sus problemas es mejor que el del 88. El Poder Ejecutivo también, respecto a lo que era en la dictadura. Pero el Poder Judicial no terminó de despartidizarse y por lo tanto ejercer un poder. ¿Cómo se hace el cambio ahí, che? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la fórmula para empezar a sacar todo lo que, la cantidad de historias encima, para tratar de ver una realidad mucho más fértil, si se quiere?
Mira, especularía con mi respuesta porque no es mi área de expertise, ¿verdad? Pero sí diría que es un problema notorio que que el Congreso tenga una preponderancia muy fuerte en las vías de entrada y de salida de los jueces, fiscales, defensores públicos, que son el Consejo de la Magistratura como la vía de entrada y el jurado de enjuiciamiento la vía de salida, y que hoy están dominados básicamente por una facción política. Yo estoy contrario, yo tengo una posición contraria a quienes dicen que hay que despartidizar esos mecanismos de ingreso y de salida. No hay que despartidizar porque si no, siempre alguien termina controlando todo. Puede ser en nombre del antipartidismo también, que fue lo que pasó con Rafael Correa en Ecuador con la constituyente del 2008-2009, cuando ellos dicen, sacamos los partidos, vamos a elegir por meritocracia, pero en esa elección, por meritocracia, entre comillas, el Poder Ejecutivo ahora básicamente quedó solo para definir quiénes entraban y quiénes salían. Entonces yo no estoy diciendo que esa sea la solución. El Congreso tiene que tener un rol preponderante sí o sí, pero la manera como se partidizó esa elección y la manera como se da el apriete sobre los jueces, el apriete sobre los fiscales, la influencia partidaria, sobre todo, no política nomás, sino partidaria en las definiciones en lo que va a ser un fiscal o un juez. Eso definitivamente hay que arrancar, ¿verdad? Y a mí me parece que un paso... separar las cizañas del trigo. Sí, y hay que ver cuál es la fórmula. Y yo creo que tienen que ser involucrando a más actores en la conversación. Porque hoy, por ejemplo, tenés el Colegio de Abogados que también está influenciado por básicamente la política partidaria. Tenés básicamente 2 universidades también sentadas en el Consejo de la Magistratura, donde está la Universidad Nacional de Asunción, también muy influenciada por la política partidaria. Y básicamente estamos hablando todo del mismo partido, ¿verdad? Entonces hay que pensar hay que hacer un correcto diagnóstico de la situación y ver si, no sé, hay voces ciudadanas o organizaciones ciudadanas que podrían entrar o a lo mejor no entrar, pero generar un mecanismo que permita que quede sea más absoluto, más absoluta la calificación meritocrática de los postulantes, porque normalmente el cuestionamiento es que no llegan luego los mejores evaluados, ¿verdad? Que hay mecanismos para sacar a los mejores de carrera y que hay una discrecionalidad ahí para elegir no a la terna del tercio mejor, sino a una lista mucho más larga, ¿verdad? Entonces, capaz cerrando esos mecanismos de arbitrariedad que permitan unas evaluaciones más claras y respetadas, va a mejorar la... Pero un partido político tiene todo que ver en contra para que se pueda... Un color tiene que ver con que no se puedan depurar las cosas, porque me parece que no es así. Yo no diría... acá hay que ser objetivo, ¿verdad? Nosotros venimos de si uno mira la historia de la administración pública en Paraguay, hasta el 89 era básicamente un monopolio de un partido, ¿verdad? Y de un movimiento. Pero había había mentes pensantes también, ¿eh? Y posiblemente. Y muy buenas mentes pensantes. Mucho más que las de ahora, entre paréntesis. Y puede ser, sí, no estoy juzgando eso, pero sí, era. Nosotros no venimos lo que te quiero decir, nosotros no venimos de una administración pública donde teníamos un Estado neutral y que ahora se fue partidizando, no. Nosotros venimos de una administración pública absolutamente monopolizada por un partido político. Luego eso se pluralizó, pero se pluraliza el acceso de una manera no meritocrática, no profesional, sino también muy clientelar, ¿verdad? Se avanzó igual. En el Poder Ejecutivo hoy tenemos instituciones. Yo te contaba, estuve en la función pública, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos en el 2008, había gente, por ejemplo, en el Banco Central que me contaba que había accedido por herencia al puesto en el Banco Central. Hoy eso terminó en el Banco Central. Es decir, se mejoró muchísimo en el Poder Ejecutivo la profesionalización, ¿verdad? Pero no podemos ser ingenuos a decir que el hecho de venir de un monopolio partidario, un partido tan abultado, que es uno de los partidos más fuertes del mundo, Bruno, de 2/3 de la población más o menos está afiliada y tiene un enraizamiento institucional de lo más notorio en términos comparados, incluso yo te contaba de mi background de ciencia política. No hay partidos que tengan esa penetración territorial que tiene el Partido Colorado. Entonces,
más allá de que uno pueda decir, manifestar su simpatía o no con el partido, el hecho objetivo es que hay un partido que es muy fuerte y hoy ese partido, además, que funcionó muy dividido durante la transición o desde la transición a la democracia, hoy no está funcionando dividido, con lo cual hay un movimiento que domina la interna partidaria, ¿verdad? Entonces hoy ya no es un partido nomás fuerte, sino es un movimiento el más fuerte de todos. Entonces, si este movimiento controla los tres poderes del Estado y este partido, además con este movimiento, digo partido ya porque son varios movimientos, controla la justicia, la Contraloría, o tiene influencia, mejor dicho, no sé si controlar es la palabra, los municipios, las gobernaciones, etcétera, tenemos que pensar si eso es lo más sano para una democracia. Eso era el punto. ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se separa eso que dije antes, la cizaña del trigo? Y bueno, ¿cuál es el primero el huevo o la gallina, verdad? Por acá, dentro de un partido, pues está bien, están aquellos buenos y malos, como en cualquier parte del mundo. En una familia también, pueden haber gente muy talentosa, muy muy buena, y también gente que no es tan buena dentro de la misma familia, digamos. Tomás, no tiene que depender de ser bueno o malo, por eso yo no quiero juzgar la calidad del parlamentario electo hoy con el parlamentario que pudo haber sido un doctor en los 80, no sé. No me importa eso en el sentido de la democracia. La democracia lo que me interesa es que la gente pueda votar y pueda sacar eventualmente, pueda cambiar al elegido eventualmente en un siguiente periodo electoral, ¿verdad? Y eso tenemos parcialmente, en el sentido de que se sigue una tarea pendiente en Paraguay, una característica de una democracia sana, que es la alternancia. Ahora, no estoy yo diciendo que hay que darle el poder a fulano de tal en la oposición. Yo no estoy diciendo eso, sino que hay un problema en el hecho de que no tengamos alternancia. Y tenemos que generar un debate también sobre esto que estábamos viendo acá, del control de la corrupción o de los conflictos políticos, que decía lo de no me rompas el corazón, ¿verdad? Los conflictos políticos que se generan desde el Congreso, las normativas que van aprobando, que son arriesgadas y fueron señaladas por las calificadoras también, como por ejemplo la ley antisociedad civil, que no forman parte de una mirada al futuro de integración, de convivencia democrática, de, digamos, sumar todas las voces para ayudar a corregir el rumbo de este país. Cuando un poder se hegemoniza demasiado y no hay adversarios, pero yo te voy a decir dificultades. Discúlpame, Sí. pero yo creo que también la oposición no está haciendo bien sus cosas. No hizo desde el 89. Tuvo que haber aprovechado mucho más la oposición, se tuvo que haber fortalecido mucho más a través de propuestas y a través de mirar a favor de la ciudadanía, no mirar sus bolsillos respectivos, porque ellos vinieron haciendo exactamente, criticaban a los colorados, hicieron exactamente igual o peor a veces en el momento que les cupo que los supuestos adversarios políticos. También hay que tener eso presente, querido. Sin duda hay que hacer un análisis responsable también sobre la oposición. Para mí que se perdió mucho tiempo, la oposición perdió muchísimo tiempo criticando en vez de formar, hacer un mea culpa y también seguir adelante y no hacer lo que los otros, sino crear un nuevo derrotero que hoy nos iba a salvar de toda esta historia. Sí, ya, lo que tenemos que pensar es que la vara no es igual para la oposición. Una falla de la oposición es mucho más... El precio que se paga es mucho más alto que una falla dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Yo no quería hacer un análisis... No quiero hacer un análisis valorativo personal de qué yo creo que le conviene o no a la democracia paraguaya respecto a qué partido político tiene que gobernar o no. Yo sí quería poner objetivamente estos elementos de decir... Nosotros tenemos una democracia con esta característica, donde hay un partido dominante y dentro de ese partido dominante
hay una facción dominante y eso tiene consecuencias. Ese era mi punto. Después, por supuesto, Bruno, podemos seguir charlando, incluso llegar a las opiniones personales o no. Pues yo decía, pero esa es una dificultad. Sí, ya. José Tomás Sánchez Gómez, sos una persona muy pensante. Te felicito porque sos muy preparado también, además. Pero es responsabilidad también de la oposición la falta de alternancia, porque no creció la oposición, no maduró la oposición, tuvo el tiempo de hacerlo y, claro, empezó a copiar o a lo que los otros hacían y se convirtieron exactamente en iguales personajes, ¿verdad? Con la diferencia que vos decías, el copamiento del Partido Colorado es muy superior, bueno, evidentemente, tiene sus tentáculos en todos los ámbitos. Pero eso no quiere decir que el partido, o sea, los partidos de oposición no hubieran aprovechado mejor sus momentos. Y ahora tenemos el ejemplo de que están medio desaparecidos los partidos de oposición. ¿Dónde hay un referente de la oposición, más allá de que sea verde, amarillo, turquesa o el que sea que tenga ahí como color? ¿Dónde hay un referente importante que quiera luchar contra algo que nos está destruyendo? Porque evidentemente la corrupción nos está destruyendo a todos, ¿verdad? Nadie se salva, pero ¿dónde están esos referentes? ¿Por qué esos referentes no levantan cabeza y no? Y ahí, en los regímenes presidencialistas, un efecto para el derrotado en las elecciones presidenciales es la desorganización. Eso pasa en Argentina, gana Milei, se desorganiza brutalmente la oposición. Pasa en Brasil, gana Lula y se desorganiza brutalmente la oposición a Lula, digamos. Eso pasa ¿por qué? Porque en el presidencialismo el mandato tiene fecha fija. Es decir, no tiene muchos, mejor dicho, hay menos incentivos para la organización al día siguiente. Porque tenés un periodo mucho más largo de exploración, de acusar recibo del golpe. El Ejecutivo también juega su rol en separar, en debilitar a la oposición. Eso digo, en el presidencialismo pasa eso. Fíjate ahora en la crisis en el Partido Demócrata en los Estados Unidos luego de la victoria de Trump. Y el indulto de este señor. ¿A vos te parece que es justo que el padre le indulte al hijo? A mí no me gusta. Habiendo dicho que nunca iba a hacer eso. No, a mí no me gusta. Entre paréntesis. No me gusta. No me parece, digamos, coherente con lo que él mismo estaba criticando de Trump. Claro. Pero si son las reglas de juego preestablecidas de esta persona, no sé. Hay, digamos, un elemento. Por lo que te decía nomás es... En los regímenes parlamentarios hay incentivos para que la oposición se organice al día siguiente de la derrota. ¿Por qué? Porque si la oposición logra tener una mayoría, puede tumbar al Ejecutivo legalmente. Sí, legalmente. Claro, estamos partiendo de la legalidad, por supuesto. Por eso no, digamos, de los regímenes parlamentarios. Por eso, entonces, decir la oposición está desorganizada, eso no es un fenómeno que le sucede a la oposición paraguaya, nomás le sucede a todas las oposiciones en los regímenes presidencialistas en general. Ese nomás no es el punto. Ahora, en particular, es cierto que hay cuestiones a analizar de la oposición o del electorado opositor, por ejemplo. Fíjate, Bruno, desde que Pepito Murillo hizo las primeras mediciones a finales de la dictadura, más o menos un 20% del electorado ya era ni colorado ni liberal. Y un 20-25% era liberal. Eso sigue estable hasta hoy. Esas identidades políticas. Hay un sector, el tercer sector, que no es colorado ni liberal, que más o menos es 20-25%. Y un sector liberal que es más o menos 25%. La diferencia y el desafío por delante es que ese tercer sector, que votaba centro-derecha, centro-izquierda, apoyó a Caballero Vargas, apoyó a Fadul, apoyó a Lugo, se volvió antisistema. Se volvió más enojado.
digamos, el voto a cruzada nacional, podemos decir, a Payo Cubas. El voto outsider antisistema, porque él es el primer outsider antisistema. Fadul no era antisistema, Lino Oviedo no era antisistema, Lugo no era antisistema, Caballero Vargas no lo era. Payo Cuba es, o fue. Hay que ver qué pasa en el futuro. Entonces, eso es un desafío también para qué tipo de organización va a montar para articular ese voto. Fíjate, Paraguay, más o menos 25% es lo que mide de la población que estaría dispuesta a cambiar la democracia por un régimen autoritario en determinadas circunstancias. Es el país con esa preferencia más alta, esa preferencia de dejar la democracia de lado eventualmente. Y es más o menos el voto a Payo Cubas. No estoy diciendo que sea igual, que cada votante de Payo Cubas es antisistema o quiera dejar la democracia, pues es lo que sucede. Y lo otro, la gente quiere resultados, pues. La gente quiere resultados. Pero, y se enojó un sector. Es más chico que el voto antisistema, el de Milei, por ejemplo, que fue un voto claramente antisistema más grande. Llegó al 30% en las primarias, en las internas, ¿verdad? El electorado liberal, por otra parte, que continúa más o menos estable, tuvo 27% ahora el liberalismo con otros sectores independientes en la concertación. ¿Qué es lo que pasó? Arriba de esta identidad política pues se montan los partidos, ¿verdad? El Partido Colorado logra amurallar a su identidad política. Nadie se escapa. Todos participan en la interna, nadie vota afuera. En cambio, el electorado liberal no está hoy amurallado por un partido liberal. Y ahí tenemos una Cayama saliéndose ya del Partido Liberal. Le va a seguir apelando a ese 25% pero ya desde otra organización. Entonces vos tenés fragmentación y tenés una leve polarización. Pues leve digo porque Payo finalmente salió tercero, no segundo, ¿verdad? Entonces esas son las características. Hoy están en la oposición y va a ser más difícil todavía en un país que no tiene segunda vuelta que eso, digamos, se junte para intentar derrotar al Partido Colorado, ¿verdad? Aunque hay que decir también que saliéndome de la ciencia política y viendo la numerología, Bruno, cada vez que las elecciones terminan en 8, el voto opositor no liberal y liberal se junta. 98, 2008, 2018 y hay que ver qué pasa en el 2028. Pues esto no es un análisis científico. Es más de la astrología. Bueno, José, tenés que volver acá porque vos no podés volver antes de que se cierre este año definitivamente. Claro. Para saber qué pasó. Estamos esperando la invitación con ansias. No, ya estás ahora invitado para saber qué pasa en la educación, qué pasa en salud, qué pasa en la parte constructiva, en la parte vial, en la parte de servicios públicos, en la parte de, qué sé yo, de transporte público, que es una vergüenza. Somos como 10 temas y yo creo que hay más gente más experta para hablar de cada uno de esos temas que yo. Yo sí te puedo hablar más de mi lectura política, del balance de fuerzas políticas, la característica del oficialismo, la oposición. Quiero reiterar, no quería dejar esa imagen porque me forzaste hacia preguntas que parecían de índole personal. Yo quería caracterizar nomás el régimen. A mí el Partido Colorado, sin duda, si miramos lo hecho del 2002 sobre todo para acá, hubo muchos cambios positivos y no era mi intención para nada decir que todo el Partido Colorado era igual en sus características, pero sí decir que objetivamente un país que no tiene alternancia tiene unas dificultades para fortalecer su institucionalidad y su Estado de Derecho. Yo quisiera parecer que alguna vez nos parezcamos al Uruguay, por ejemplo, en ese sentido. Ese mar lo que tenemos que tener. ¿Ah? El mar uruguayo es lo que yo quiero. Bueno, además de las instituciones. Y bueno. No, estoy hinchando. Sí, okay, Uruguay está buenísimo. No. Y tenemos que tener alternancia, pero fortificadamente. Y la oposición en cualquier lugar del mundo tiene que ser también. Tiene que fortificarse, tiene que ser consciente, tiene que ser qué sé yo, altruista y pensar en salidas distintas, diferentes, porque no repetir lo mismo y ceñirse a solamente hostigar al contrario, porque si uno cree que esa es la salida, está equivocado. Y qué pasa que si vos mirás Milei, el ejemplo de Milei pues no, es el hostigamiento lo que te hace crecer políticamente, porque Milei crece sobre el hostigamiento. Son otros países. Pues por eso sí son otros países, pero yo creo que no es necesariamente la explicación ni siquiera la de Milei, pero digo nomás,
no hay que dejar de pensar que el hostigamiento el voto protesta existe y acá en Paraguay ahora está creciendo. No sabemos si va a ser significativo o no como para dar vuelta a unas elecciones, pero sí creció. Sí, está bien. Bueno, José Tomás Sánchez Gómez, muchísimas gracias, director y socio de ICA y con un PhD en ciencias políticas, un señor que evidentemente sabe mucho, estudió mucho y sigue estudiando este derrotero que nosotros queremos que se fortifique alguna vez, se desarrolle realmente, porque no creo que haya alguien que esté en contra de la evolución de un país, que es el suyo, ¿verdad? Yo creo que todos queremos que Paraguay siga adelante, salga de este empantanamiento y nada, y no pasa solamente por los colores, yo en ese sentido hablo. No es porque uno, qué sé yo, por antonomasia, uno es colorado o es liberal, tiene que seguir siendo eso nomás y pensar así lo que ellos opinan. Yo creo que cada uno tiene el libre albedrío y tiene que saber qué está bien y qué está mal. Y si queremos apoyar o no apoyar a nuestro país. Y en este país vivimos todos, nuestras familias, nuestros nietos, qué sé yo, van a seguir estando acá, así que tenemos que pensar en mejorar el país, no entorpecer el país. Simplemente eso.